Diálogos Espaciales, el podcast oficial de la comunidad UDG Space. Aportando un granito de galaxia a tu conocimiento. Saludos, criaturas de la Tierra y del más allá. Bienvenidas a este rincón del mundo de los paquetes IP que forman este podcast llamado Diálogos Espaciales. Esperamos que su estancia auditiva sea de su agrado. Les habla Pepe Alex, miembro de la comunidad de UDG Space y estudiante de física. Les presento a mi compañero de micrófono, Alan, miembro también de UDG Space y estudiante de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica. Alan, ¿qué tal te va el día de hoy? ¿Qué tal, Pepe? Me va muy bien. Hasta eso ya me siento bastante renovado para este podcast. Me siento feliz. Entonces, planeo que su estancia auditiva el día de hoy sea bastante placentera. Excelente, me agrada escuchar eso, Alan. ¿Ya tienes bastante calor o menos calor? ¿O cómo te ha ido con las lluvias hoy, con el clima? Pues fíjate que hoy, bueno, en el trabajo me la paso temblando porque usualmente tenemos el aire acondicionado muy fuerte. Bueno, tienen el aire acondicionado muy fuerte, no es como que nosotros lo podamos cambiar. Pero hoy no me ha tocado lluvia, entonces sí, lo irónico es que me quejo del frío por las mañanas y por las tardes del calor, entonces es Así somos todos, ¿no te parece? triste. Ya sé, somos bien quejumbrosos. Pero bueno, encantadísimo porque tenemos un invitado muy especial. Déjense los presento, se llama Omar Saldaña Penetro, o sí, creo que espero haberlo dicho bien. Así es. Ajá, mejor conocido como Omar el Chico Cosmos, ingeniero en mecatrónica por la Universidad de Puebla, que se me olvida cómo es su nombre, ahorita nos dirás, Omar, ¿cómo estás hoy? La Universidad Tecnológica de Puebla. Ok, ¿cómo te encuentras hoy? ¿Qué tal está el clima por allá en Puebla? La verdad es que el clima siempre es una combinación de ambos. No sé si alguna vez cuando hayan venido les haya dicho, pues es que nos toca en un día pues todas las estaciones del año. Entonces, hoy nos encontramos, yo creo que en esta ocasión en la que hace muchísimo calor, demasiado calor ahorita, pero comparto la idea que dice Alan, que cuando uno amanece ya se está quejando porque empieza a hacer frío y se pone bueno, pues para si alguien tendió ropa, pues agarró muy buenos climas. Afortunadamente no está lloviendo, entonces ya es algo. Ya es ventaja, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. Fíjate que el tema de hoy nos interesa mucho. No sé si, Alan, quieres decir el título del tema, así con redoble de tambores y todo eso. Claro, Pepe, me encantaría introducir que hoy el título será Los Olvidados. Pues olvidas que prácticamente tiene que ver con la astronomía en México, un pequeño como bosquejo de la astronomía en México, y vamos a hablar mucho de telescopios, así es que todos los aficionados a observar el universo hoy van a estar fascinados y encantados. Créanme, Chico Cosmos nos va a enseñar muchas cosas, y pues nada, ¿qué nos puedes hablar de una vez, Omar, sobre como una primer mirada al tema que nos vas a presentar? Pues fíjate que inicialmente podemos hacer un hincapié en el título, porque pues Los Olvidados se habla mucho de, pues de aquellas, por ejemplo, yo creo que en su momento Los Olvidados, una bonita novela, y de hecho una bonita película que se hizo en el Cine de Oro, de cómo nosotros pues dejamos hacia un lado la verdadera importancia pues que tenemos con respecto a pues a cosas que son de nuestro país. Entonces, hoy en día, en la divulgación científica, pero sobre todo en la ciencia en general, vivimos un bombardeo de cosas que hace la NASA, de cosas que hace a lo mejor la Agencia Espacial Europea y otros observatorios que están alrededor del mundo. Y está muy bien. La verdad es que uno empieza a hablar sobre el James Webb Space Telescope y luego ve las imágenes que ha tomado en comparativa a las que tomó Hubble.
está muy padre, esto es algo increíble. Sin embargo, yo creo que como mexicanos, sobre todo como mexicanas y mexicanos, dejamos a un lado, pues, sin querer queriendo, ¿no? Algo muy bonito que se llama, pues, la astronomía, ¿no? Nuestros grandes observatorios que tenemos aquí, los hemos dejado a un lado porque creo que alguna vez diría el buen Porfirio Díaz, estamos tan lejos de Dios, pero tan cerca de Estados Unidos. Y creo que este esfuerzo de los olvidados es, pues, así como bien decía, con dar con todo y rebombo de tambores, pues los grandes observatorios y sobre todo los comienzos de la astronomía, que si no hubiese sido por los grandes esfuerzos que tenemos aquí en México, el continente americano no vería pues la luz en, pues, en la astronomía, ¿no? Esto solamente para empezar. Claro, fíjate, qué interesante manera de introducir el tema. No sé si te refieres a la película Los Olvidados del director Luis Buñuel, donde estaban Luis la Buñuel. Inda, Miguel Clan, Alfonso Mejía y ellos, ¿no? Roberto Cobo, creo que también. Sí, exacto. Creo que como nosotros sabremos, es una excelente película de aquellos años. Alguna vez la vi, alguna vez te estoy hablando hace casi unos 12 años. Y yo creo que me generó un gran impacto en su momento. De hecho, fue una recomendación que me hizo mi papá del Gran Cine de Oro. Y sí, justamente me refería a eso. Excelente. Fíjate, aquí nos encanta resaltar que a pesar de que la NASA tiene mucho prestigio porque es uno de los países que inyecta más millones a la exploración espacial y a la ciencia espacial, por así decirlo, nos encanta resaltar que la ciencia a grandes rasgos, o sea, los premios Nobel no son de la NASA. Entonces, la ciencia en general avanza a grandes zancadas de diferentes países. En México incluso tenemos grandes investigadores. Entonces, qué bonito que nos vengas como a hacer tocar tierra, de decir, hey, la NASA sí es la agencia espacial, una de las primeras, además la más mediática y la que invierte de las que invierten más dinero, pero no significa que sea el único lugar donde se hace ciencia, ¿no? Y eso para mí es muy importante recordarlo, porque nosotros tenemos sede acá en Guadalajara, y qué bueno que te unas tú con nosotros allá de Puebla para que nuestros oyentes sepan que en todo el país y en toda Latinoamérica y en todos los demás países se sigue haciendo ciencia, ¿no? Se publican miles de papers sobre astrofísica, sobre astronomía, sobre nuevos descubrimientos, ahora con el telescopio James Webb, que déjenme desahogo un poquito porque en la NASA me han dado de crédito a que todos los instrumentos son de la Agencia Espacial Europea. Entonces, claro. Ahí también están como parándose el cuello y el presidente y la vicepresidenta con el discurso que dio. Mira, el presidente la dio muy centrado en Estados Unidos, América y que no sé qué, y ya la vicepresidenta sí habló de la colaboración con la Agencia Espacial Europea, pero o sea, estos proyectos no se harían solo con la NASA, pues quiero dejar claro eso, que a pesar de que es la más mediática y de que decimos, un científico de la NASA, ya creemos que tiene toda la verdad del mundo, en realidad no, como les digo, los premios Nobel no son de la NASA, son de diferentes países, diferentes universidades, o sea, la ciencia de a pie se hace en muchos diferentes lugares. Correcto. Sí, estoy muy de acuerdo. Y de hecho, agregando lo que mencionas, creo que pues la NASA, a diferencia de los esfuerzos que ha hecho México, NASA es pues de una creación reciente. Pues estamos hablando que su fundación alrededor de los años 50, específicamente el 55, justamente por un desertor nazi, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Que se haya dado esos esfuerzos y pues saber lo que conocemos de NASA. Sin embargo, lo que se sabe de México no solamente es de la época prehispánica, no es de la época precolombina incluso, sino incluso ya después de la misma conquista, que creo que aparte de las grandes hazañas que han pues hecho pues los mayas y en parte interpretado por los mismos aztecas, y ya ni decimos sobre las civilizaciones de Aridoamérica, estamos hablando de tiempos ya incluso milenarios. Entonces es como que decir cómo puede ser México a lo mejor una nación que no es que sea deficiente en infraestructura, en ciencias, lo acabas de decir muy bien, que a cada rato sacamos papers, a cada rato vamos a congresos y presentamos grandes avances, grandes descubrimientos, sino también tenemos una cultura científica, tecnológica
Y pues le gusta a quien no le guste, pues México ha sido pionero en muchísimas ramas de la ciencia, al menos aquí en el continente americano. Claro, Oye, claro Omar, que sí. abordando un poquito la historia que nos estabas comentando, a mí me gustaría preguntarte, si tú pudieras elegir un punto de la historia en el que te gustaría aparecer, ¿en qué punto te gustaría aparecer para estar viendo los avances de esa época sobre la exploración de las estrellas? Una excelente pregunta. Uno piensa que a lo mejor a raíz de las guerras o en tiempos de guerra es en donde pues menos se avanza. Yo he aprendido mucho gracias a pues toda la historia que ha compilado muy bien el doctor Marco Antonio Moreno Corral, que es en el autor del cual yo me he basado en mis pláticas. Es en la época de la invasión estadounidense, digo, hablando de estadounidenses, piense que estamos hablando en tiempos de 1857 aproximadamente, cuando incluso nosotros pasábamos por la famosa guerra de Reforma. Y pues la astronomía, a pesar de esos tiempos de guerra, pues tuvo como que sus primeros grandes pasos aquí en México. Y esto tiene un nombre y un apellido, que es Francisco Díaz Covarrubias, aquella persona que tuvo que pasar por 3 presidentes, que son Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y el mismísimo Porfirio Díaz, pues, para poder levantar la ciencia. Entonces yo creo que esas épocas en donde uno no piensa que pues puede avanzar la guerra, de donde puede avanzar la ciencia, perdón, pues es en donde curiosamente pues se tiene más necesidad, ¿no? Es decir, lo puedo poner a contraparte en Europa en tiempos de la Santa Inquisición, que de santa no tiene nada, pero se puede saber que a pesar de esos tiempos tan oscuros que vivió la humanidad, digo, yo soy creyente, yo soy católico y yo reconozco que fueron tiempos oscuros para en general todo. Y fue en donde, curiosamente, el método científico tuvo su auge. Tenemos Roger Bacon, tenemos nombres como el mismísimo Galileo Galilei, y México no es la excepción. En este caso, Francisco Díaz Covarrubias, con todo lo que hizo y poner los observatorios en lugares donde dices, no, ¿a poco va a haber un observatorio en Palacio Nacional en donde actualmente tenemos a los presidentes? Pues sí, allá tuvo el inicio nuestro primer observatorio astronómico nacional en el año de 1857. Excelente. Fíjate, déjame retroalimentar esa información que estás dando, hablando del Seminario Mayor de Guadalajara de acá, donde se tenía un observatorio astronómico también, desde que se fundó el seminario dedicado al patrono del señor San José, se tuvo un observatorio acá. Entonces, sí es curioso cómo las personas olvidamos en cuanto a cultura y cultura mexicana, olvidamos los avances o la historia. Me encanta que nos vayas a contar un poquito más de esto, pero ya que tocaste el tema de la Edad Media y de Galileo Galilei, me encantaría preguntarte, Galileo Galilei, ¿qué aportes hizo a la astronomía? Porque creo que nos vamos a centrar un poquito más en la astronomía, ¿verdad? Yo creo que en este caso, Pepe, estaría mejor empezar por los comienzos. ¿Dónde nació el telescopio? Claro. Pues es una excelente pregunta porque ustedes dos acaban de llegar al mismo punto. Galileo Galilei, nosotros sabemos que no siendo un invento full propio, sino siendo una innovación de Antoine van Leeuwenhoek, de pues a ver qué podemos hacer con una lupa, acercándola y alejándola, vemos que la imagen está cambiando. Entonces, en 1609 a 1610, pues se crea el famoso Il Descubritore, el primer telescopio ya como tal para fines astronómicos. Es un telescopio que digas, uy, no, un telescopio precioso, lo pueden ver en mi presentación. O sea, es un telescopio muy, muy sencillo para la época, pero pues en esos momentos eran las innovaciones tecnológicas más importantes. ¿Y de qué constaba? Pues un simplemente lente objetivo en el cual capta toda la luz que viene del medio, del espacio, y todo esto lo pone en un punto donde se junta la imagen que se le llama el foco, y felicidades, con 2 sencillos lentes ya tenemos pues una de las más grandes revoluciones científicas. Y contestando a la pregunta de los aportes, ¿no? Bueno, primero el telescopio y ya después crea un famoso escrito que es en donde
ahí enumera todos sus grandes descubrimientos como los cráteres de la Luna, y yo creo que lo más importante, las primeras lunas de Júpiter. En este caso, que le pone el nombre Io, Calixto, Europa y Ganímede. Estas grandes lunas que pues se pueden ver a simple vista. No sé si aquí mis compañeros hayan tenido ya la experiencia de ver en el telescopio a Júpiter. Luego se ven unos pequeños 4 puntitos luminosos alrededor de este pequeño planeta. Bueno, no tan pequeño porque es gigantesco, el más grande del sistema solar. Y a partir de eso, ¿no? Y créanme que no solamente es eso. Yo creo que por primera vez vimos, antes de que existiese Twitter, pues Galileo nos enseñó cómo quemar muy bien a una persona que no le cae muy bien. Entonces, no le caía muy bien el Papa, a pesar de que eran muy buenos amigos, el Papa que tenían en esa época, eran muy buenos amigos porque a pesar de, ustedes sabrán muy bien, los concilios de la Inquisición, él tuvo muchísima apertura a presentar sus ideas. De hecho, se me hacía muy raro que, por ejemplo, hombres muy reconocidos hoy en día como Richard Dawkins, un biólogo muy famoso, decía, no, pues es que la iglesia tuvo la culpa porque la encerró de manera deliberada. Sí, tuvo la culpa, sí, pero no fue directamente de manera deliberada porque sus ideas eran en contra de Dios, sino realmente fue porque él escribió un libro que se llama Diálogos de los dos sistemas del mundo, y dice, bueno, a ver, papá, yo sé que ya no me caes tan bien, pero te voy a quemar de una manera tan elegante. Hoy se hace en Twitter, en esos momentos era en un libro, y entonces en los personajes, él siendo Galileo, la persona muchísimo más interesante, demasiado preparada, y el Papa, una persona totalmente ignorante y pues totalmente contraria a las ideas del Nuevo Mundo, porque en esos momentos ya teníamos los avances de Nicolás Copérnico y sus observaciones hacia Júpiter confirmaban lo que decía Copérnico. Entonces dijo el Papa, mira, entonces ¿con qué sostenemos? Bueno, entonces realmente más fue un conflicto más personal que un conflicto deliberado con los concilios de la Inquisición. Entonces, además del telescopio, además de las primeras observaciones a Júpiter, pues también les debemos las primeras quemadas en esas épocas. Así es. Déjenme, en honor a la defensa de en aquel entonces la Iglesia Católica, por así decirlo, el Papa Claro. que lo condenó se llamaba Urbano número 8 o Urbano VIII, Sí, que claro. nació el mismo día que yo, 5 de abril, por si se lo quieren memorizar. Pero una cosa chistosa de aquella época es que los papas prácticamente, supuestamente se elegían por algún concilio, pero todos sabemos que eran dinastías italianas o francesas las que quedaban como papas. Mucho tiempo Así fueron es. los Medici, en aquel entonces cuando Urbano VIII fueron los Barberini, entonces no tenían formación muy lejos de la formación filosófica de la naturaleza, que en aquel entonces era el nombre que se le daba a la ciencia. Prácticamente tenían gramática, retórica y algunos alcanzaban a ver matemáticas y geometría, pero la mayoría se estudiaban gramática y retórica. Entonces, ¿cuáles eran los pleitos en aquel entonces? Eran interpretar textos, y obviamente sabemos que la Sagrada Escritura de los católicos, como el Corán de los musulmanes, etcétera, todas las Sagradas Escrituras pueden interpretarse como uno quiera. ¿Cuál fue el problema con Galileo? Que presenta que el Sol es el centro del sistema planetario y no el planeta Tierra. Y entonces era una idea tan innovadora y tan loca que en aquella época las disputas tenían que ver con los argumentos gramaticales y literarios con respecto a la interpretación de las Sagradas Escrituras. Entonces él prácticamente con la ciencia estaba como contradiciendo lo sagrado. Para que entendamos, porque hoy lo sagrado para nosotros es un influencer, hoy lo sagrado para nosotros es la inclusión. Imagínense que con la ciencia alguna persona quiere ir en contra de la inclusión, o con la ciencia alguna persona quiere ir en contra de algún influencer. Ese nivel de complejidad fue el problema, porque nosotros estamos juzgando el pasado desde nuestra sabiduría presente, pero en aquel entonces fue una revolución enorme decir que el Sol era el centro del sistema solar, porque ahora que lo conocemos como sistema solar, ¿no? Claro.
Claro, y ahora que lo mencionas muy bien, en esos tiempos no solamente Galileo fue en cierta parte víctima pues de esos famosos concilios. Creo que también tenemos la memoria de Johannes Kepler, a aquel que le debemos las famosas tres leyes de Kepler que sobre el movimiento de los astros, del cual ya después grandes mentes como Isaac Newton complementarían eso. Pero pues sabemos que también fueron tiempos muy oscuros, la verdad, y de manera muy arbitraria, porque como bien lo mencionabas, no era una preparación totalmente acorde a poder tomar ciertas decisiones. ¿Qué es lo más curioso de todo esto? Que caso contrario en la Nueva España, los pues las autoridades, sobre todo las autoridades eclesiásticas que se dedicaban a la ciencia, pues tenían incluso mejor formación que sus mismos líderes en el templo, ¿no? En la iglesia, en este caso en Roma. Y entonces aquí es en donde la contraparte, aquí en la Nueva España, cómo fue evolucionando a un ritmo muy rápido, pese a los grandes conflictos que existieron pues en la misma Europa, ¿no? En esos momentos. Entonces, me gustó muchísimo la manera en cómo me lo mencionaste, la verdad. Sí, bueno, es que hay que entender que las personas se decidían en las familias. Tú vas a ser papa, tú vas a ser conde, Claro. en las grandes familias. Tú vas a casarte, o sea, y te formaban para eso. Y a un papa lo formaban para discutir Sagradas Escrituras. Ahora, por ejemplo, ya después en la Nueva España o lo que sea, se formaba en general porque eran personas que no tenían el mismo nivel de apellido en las familias y se formaban ya en todas las ramas a ver qué chicle y pega, muy parecido a lo que hacemos ahora, ¿no? Tomamos un curso, una carrera, un diplomado, y a ver en qué le hay y terminamos convirtiéndonos en un cierto tipo de personas multidisciplinarias. Y hablando de personas multidisciplinarias, quisiéramos brincarnos en el tiempo hacia Newton. ¿Qué te parece? Estaría perfectísimo. Creo que está interesante porque muere Galileo y está naciendo en el mismo año el mismísimo Isaac Newton, 1642. Excelente. ¿Qué nos puedes contar de esa época con respecto a la astronomía? Pues fíjate que es como una línea muy interesante que alguna vez lo mencionaba el mismísimo Stephen Hawking. eh, y, o sea, está muriendo en 1642 el mismísimo Galileo. Llega el día de Navidad de 1642 y pues nace este personaje de una infancia pues difícil. Y pues quién diría, no solamente por observar, el poder de la observación, cómo pudo lograr estas grandes maravillas, sobre todo la concepción pues de un sistema que puede describir la acción a distancia. Me encanta cómo evoluciona la palabra gravedad en los años, cómo se tomaba al inicio como una acción a distancia, posteriormente Einstein ya lo llama como una curvatura del espacio-tiempo. Sin embargo, yo creo que esas épocas son muy importantes porque ya empieza, además, era lo que decíamos, de no solamente las quemadas que se daban en la época de hoy en Twitter, pues antes era muy padre porque pues realmente eran peleas demasiado interesantes como Isaac Newton y Robert Hooke. Entonces, Robert Hooke también dando su propia teoría pues de la atracción de los cuerpos con su propia ley, muy a la par con lo que estaba haciendo con su famosa ley de los resortes. Se me hizo muy interesante también la manera en cómo se disputaron la publicación del libro de Optics, sobre lo que habla de su famoso espectro, lo que hoy conocemos como pues el famosito arco iris, que no solamente es una pequeña región de algo que se llama el espectro electromagnético. Entonces, creo que es muy, muy interesante la manera en cómo se desarrolló la ciencia y con muchísima confianza, porque estamos hablando de otro personaje que es Edmond Halley, cómo le da ese voto de confianza a este señor Christopher Wren, uno de los más grandes arquitectos de Inglaterra en esos tiempos. Y pues a partir de ahí veíamos como el Trinity College, ahí en Cambridge, pues empezaba a generar ya pues más grandes genios, ¿no? Entonces, el hecho de haber avanzado en la gravedad que le costó a Newton más de 13 años concebir,
Y yo creo que se me hace algo muy interesante, pero sobre todo alguien que siga mucho sus convicciones, porque pues bueno, no fue un científico totalmente perfecto, creo que fue uno de los pocos ya en esos momentos que ya empezaba todavía con eso de la alquimia, un proceso un poco antiquísimo en esos tiempos, imagínate ahora, pero es muy interesante, no sé qué opinión te merezca a ti, mismísimo Alan o Alejandro, créanme que es muy buena su opinión. Mira, pues a mí en general me considero bastante un amateur en el área de astronomía. Tengo un telescopio, no sé tanto de la historia, honestamente todo lo que estoy escuchando me encanta. Y precisamente tomando un poquito de lo que han estado hablando, me gustaría más bien acercar un poquito la conversación hacia la astronomía en México. ¿Cómo era la astronomía en Mesoamérica? Me encantaría preguntar, Tomás. Pues qué buena pregunta. Fíjate que, ay Dios, afortunadamente antes no existían pues todas las distracciones que teníamos. Pero ¿qué teníamos en esos momentos? Yo hace no mucho viajé a Mérida, tuve la oportunidad de estar en Chichén Itzá y pues ver el famoso caracol, ¿no? Esas famosas estructuras que hoy conocemos como los observatorios, ¿quién diría que inicialmente pues pudo haber nacido en un lugar como ese? De hecho, ese caracol se le llama así no porque tenga la forma de un caracol, no mucho menos, sino que tiene una escalera que sube de manera espiral. Y tiene 3 puntos, tiene 3 ventanas que apuntan a diferentes eventos. Por ejemplo, la puesta de Venus si no mal recuerdo, es la puesta de Venus en el oeste. El punto donde el sol está en el cenit, perdón, en el punto en el que el sol se encuentra en el solsticio, el famoso punto Aries. Y el otro realmente ya no lo recuerdo, realmente son tres eventos importantes en los cuales por eso se hizo el caracol. Y bueno, eso por una parte. Y recordemos que la mayor parte de los calendarios, por ejemplo, el calendario azteca en sí no es azteca, el calendario azteca es maya realmente. Todos esos calendarios se hicieron justamente por 3 astros principales, las Pléyades, el Sol y Venus. Entonces estos 3 astros siempre estuvieron en los famosos códices, que lamentablemente ya nada más nos quedan 3 códices de los muchísimos que teníamos, pero que lamentablemente se quemaron pues porque pues pensaban que eran obra del demonio. Entonces, pues ¿qué era lo único que teníamos entonces? Pues 2 códices que se encuentran lamentablemente en Europa, si no me recuerdo uno se encuentra en Francia, en el Museo del Louvre, y pues ahí es en donde se generan los famosos calendarios gracias con la pura observación de las Pléyades, que en ese entonces ellos lo llamaban las 7 cabrillas, el Sol, por supuesto, y pues Venus. La Luna, fíjate que sí tenía interés, sin embargo, el hecho de que, por ejemplo, en ese entonces todavía no se conocían las famosas constelaciones del zodiaco, pero recordemos que por eso se les llama planetas, porque tienen un movimiento diferente con respecto a las estrellas. Y decían, oye, carnal, creo que esta cosa se está moviendo diferente que, por ejemplo, lo están haciendo las Pléyades. Creo que en un momento llega, se regresa y después vuelve a tomar su camino, como lo hizo Kepler con Marte. Y decía, creo que este astro, además de ser muy brillante, y pues bueno, ¿quién diría que el Sol tampoco iba a entrar en la ecuación, ¿no? Entonces, solamente con la pura observación, y no tengo idea, y es algo que luego platico con los doctores de de mi instituto, no sé de dónde sacaron tanta exactitud en sus calendarios que hasta el día de hoy todavía se discute la genialidad de nuestros antepasados prehispánicos. No sé qué opinan ustedes. Yo creo que esa parte es bastante loable por las culturas ancestrales, pero también es muy triste de que siento que en la actualidad nos hace falta esa genialidad en el pensamiento y en el desarrollo de estas tecnologías. Correcto, Sí, así fíjense es. que yo opino también que tal vez pudimos haber tenido por ahí nuestro Galileo o nuestro Isaac Newton,
Desgraciadamente nos creemos que los sacerdotes de los templos o de los grandes cultos mesoamericanos quieren que se dedicaban a estudiar el cielo, pero en realidad no tenemos constancia de que hayan sido, o sea, me agrada la idea de pensar que hayan sido grupos de personas pensando en la ciencia, por así decirlo, pero tal vez pudo haber sido algún líder entre este grupito que decía, ¿saben qué? El calendario va a ser así, esto es preciso, porque tuvieron que haber desarrollado cierta manera de calcular las cosas que desgraciadamente no llegó hasta nuestros días, pero obviamente para tener esa precisión tuvieron que haber hecho avance científico, pues desgraciadamente no tenemos registro, es lo malo. Sí, insisto, creo que se quemó demasiado, o sea, hubo un robo, sí lo tenemos que decir, hubo un saqueo, no solamente por el tesoro material, sino por el tesoro y el acervo científico. Afortunadamente, muchas de la ciencia que se permanece viva, que pues al final gracias a los antepasados y a muchísimas personas que son mayas hoy en día, podemos saber qué decían las famosas estelas que tenemos por ejemplo, en Tikal, que tenemos en Bonampak, que tenemos en la misma Chichén Itzá, que era lo que decía. Era impresionante porque, por ejemplo, aquí en Puebla tenemos el Museo Amparo y aquí explican cómo antes ellos ya llevaban un registro de fechas, ya llevaban el registro de los calendarios. Entonces, este tipo de lenguaje que utilizaban por medio de imágenes, muy similar a ciertos jeroglíficos que utilizaban las contrapartes egipcias, mencionaban, por ejemplo, tal rey vivió de tal Bactum a tal Bactum, y así decías, oye, espérate, pero eso tiene un registro del tiempo, y lo revisabas en su famoso calendario que era muy preciso, incluso más preciso que el gregoriano. Pues dices, wow, entonces algo estaban haciendo bien, que con solamente la pura observación pudieron generar cosas increíbles, ¿no? A lo mejor no conocíamos a Galileo, pero yo estoy muy seguro que tuvimos muchos Galileos, muchos Isaac Newtons, y ni se diga tantas personas que con solo la pura observación pudieron lograr cosas impresionantes, que hasta el día de hoy son más valoradas por gente extranjera, como ustedes bien lo decían, que por la nuestra, ¿no? Entonces sí es algo que pues nos tenemos que poner a trabajar como no solamente científicos, sino como comunicadores de la ciencia. El bonito malinchismo mexicano. Porfirio Díaz estaba adelantado a nuestro tiempo y lo dijo 100 años antes que nosotros. De hecho, tomando esto, a mí me gustaría otra vez preguntarte, ¿cómo te imaginas que podría ser el escenario en el que a lo mejor nosotros hubiéramos mantenido nuestras tecnologías, nosotros no hubiéramos sido saqueados, no hubiéramos sido invadidos? ¿Cómo te imaginas que sería la astronomía en este punto si no nos hubiera pasado eso? Es una pregunta que muchos científicos se hacen, muchos historiadores como el mismísimo Miguel León Portilla. Imagínate qué hubiésemos hecho si no hubiésemos sido saqueados. Creo que el intercambio cultural a lo mejor sería una deficiencia, porque por ejemplo, creo que algo que sí hemos aprendido es que si hubiésemos tenido a lo mejor arraigados a nuestras propias culturas y a nuestros propios modos, sí, estoy muy seguro que hubiésemos avanzado de una manera rápida, porque la conceptualización de las matemáticas, el concepto del cero, que les guste o no a otros países, aquí nació el concepto del cero, ya teníamos muy avanzada esta parte. Pero no están listos para esa conversación. Fíjate que a nosotros, afortunadamente sí, que pues estamos muy conscientes de nuestro acervo científico, pero sobre todo histórico, porque desgraciadamente pues no es solamente una materia, una asignatura de la escuela primaria, sino pues es algo que sí nos hace sentir orgullosos y nos tiene que sentir orgullosos porque mira, no vamos lejos. Somos muchos divulgadores aquí en México, demasiados. O sea, me encanta ver astrofísicos en acción, la Nibiru, ni se diga UDG Space, que yo lo sigo desde hace años, gracias a una amiga que tengo que se llama Tonantzin. Y pues créeme que pues, es muy bonito ver los esfuerzos. Sin embargo, hay muy pocos, pero muy pocos, y yo incluyo a ustedes también, que tienen
una conciencia sobre el acervo que tiene nuestro país en cuestión histórica, científica. Es decir, yo con qué cara voy a divulgar ciencia cuando la mayor parte del acervo científico, bueno, de divulgación se la pasan hablando de NASA, o se la pasan hablando de las cosas que han hecho otros países, ¿no? Pero, por ejemplo, me da mucho gusto decir que creo que vamos por el buen camino, porque si yo quiero pensar qué hubiese pasado si no hubiesen llegado los españoles, créeme que es una discusión que estaríamos aquí una semana fácilmente ininterrumpida. Se me hace poquito. Debe de haber, a lo mejor tiene que haber ahí un pequeño pulque para sentirnos más parte del néctar de los dioses, para De poder... son los loquillos. Exactamente, ¿no? Claro que queda muy claro que esa parte de nuestra vida nos ha servido para que decir, oye, pues hemos vivido épocas muy difíciles y a pesar de eso, la ciencia ha florecido. Llámese conquista, llámese invasión, llámese guerra de reforma, llámese independencia de México, que a pesar, perdón, a Revolución Mexicana, que a pesar de esos tiempos, también se avanzó mucho en la ciencia. Y bueno, tiempos después, que mientras en Europa se estaban matando los unos a los otros por obvias razones que conocemos, aquí ya teníamos los primeros observatorios serios dedicados a la observación astronómica, como lo tenemos aquí en Tonantzintla, Puebla. Entonces si dices, wow, espérate, entonces ¿cómo que no sabemos todo esto? O sea, sabemos más de un telescopio que está a miles de kilómetros de distancia y nos olvidamos de los telescopios que tenemos a unos pasos a lo mejor de donde tú te encuentras, ¿no? Entonces, creo que esa importancia es la que debemos de dar, pues no solamente a nosotros como divulgadores científicos, sino a la gente que ni siquiera tiene acceso a esta información de valor. Entonces, sí, creo que todavía tenemos mucho por hacer y pues qué bueno que aún existamos personas como nosotros, preocupados por nuestro México y por decir, oigan, hey, aquí hacemos astronomía y bien chida. Y sí, tal cual. Muchas veces pues no sé qué pensar, si es malinchismo, si es pues las tendencias que de repente se crean. Ahorita pues en México sabemos que es de los países que más consumen internet, que más consumen redes sociales. Entonces pues lamentablemente no sé qué pasa ahí, pero sé que de repente se juntan y hacen una muy mala combinación. Pues como todas las cosas yo creo que es relativo. A mí me encanta estar diciendo siempre que la historia pues al final no es ni buena ni mala, es solamente subjetiva y únicamente la puede interpretar el individuo en la manera en que lo afecta. Entonces pues al final hemos discutido en este podcast que los nazis han hecho muchas cosas malas, pero al mismo tiempo han ayudado muchísimo a generar contenido científico. Entonces pues no es como que todo sea malo, que claro, eso no los justifica, pero pues no todo es malo. Efectivamente, nada más pues yo creo que también algo que agregar. En mis 10 años que me llevo dedicándome a la divulgación científica, he visto cosas muy interesantes. El miedo que se tiene a la ciencia, porque, oye, espérate, tú no puedes dedicarte a eso, porque pues solamente pues, no le sabes a las matemáticas, mijo. No te acerques, es más, vete a estudiar diseño gráfico, mijo. O de ese miedo que a lo mejor yo tenía de pequeño, decir, ay, no, pues solamente los científicos son de los que usan bata. Nada más de los que son muy listos. Y cómo nosotros mismos nos encerramos ese conocimiento y yo lo veo pues cada día que voy a las escuelas con los niños, el miedo que le tienen porque, oye, espérate, ¿y eso tiene matemáticas? Sí tiene, pero ¿qué te parece si mejor te asombras tantito, no? Yo creo que una gran enseñanza que nos ha dejado la historia aquí en México es que no tenemos ningún astrónomo así muy famoso que haya sido astrónomo de profesión. Porque como tal, la astronomía en México se empezó a enseñar desde los años 70, cuando se crea primero el Instituto de Astronomía y el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Pero antes ya teníamos nombres muy relevantes en la astronomía, mexicanos, hechos y derechos aquí en México,
aquí que decimos, oye, espérate, ¿y de dónde salió, por ejemplo, Guillermo Haro? Guillermo Haro, que fue esposo de la escritora Elena Poniatowska, pues a él le debemos el gran impulso de la ciencia, sobre todo de la astronomía aquí en México, que junto con en ese entonces el político Luis Enrique Erro, fundan el famoso Observatorio Astrofísico Nacional aquí en mis tierras, cerca de Tonantzintla. Y algo muy interesante, llega el telescopio solar, que cuando ustedes gusten aquí en Puebla, siéntanse bienvenidos y decir, oye Omar, o oigan Inaue, quiero visitar sus instalaciones, adelante por favor. Pueden venir aquí a visitar la cámara Schmidt, que es un telescopio, que es una cámara también, que ha estado desde el año de 1942. Años después llega el telescopio solar por una historia tan interesante, porque este político le habían dado dinero, el mismísimo Lázaro Cárdenas le dijo, oye Luis Enrique, veo que no me escuchas desde acá las canciones de, no sé, Agustín Lara, no me escuchas cómo canto, pero te voy a llevar a Francia para que te trates esa sordera. Ah, claro que sí, claro que sí. Agarró chequecito, llega a París y dice, espérate, estoy aquí en una tienda y veo un telescopio muy bonito, que creo que le va a servir muy bien a mis colegas allá en México para hacer ciencia. Y pues bueno, se trae el famoso telescopio y le dice a Lázaro Cárdenas, oye carnal, te estoy hable y no me escuchas. ¿A qué entonces te fuiste a París? Ah, caray. Como que pues era para mi tratamiento, ya les traje un telescopio. Ah, y de hecho hay una placa donde dice, aquí en perdón, en mi insubordinación por haberme gastado el dinero en algo que no debía, pero me lo traje para la ciencia aquí en México. Se utilizó mucho, afortunadamente. Detectó bueno, fue muy bonito porque en ese entonces hubo una tormenta solar. Estoy hablando de los años 60, 70, hubo una tormenta solar que incluso fue tan fuerte que la Ciudad de México vio uno de los primeros, de las primeras auroras boreales. Y ese telescopio también ayudó muchísimo a estudiar al Sol, ¿no? Y en ese momento las reacciones. Y ya nada más por último, para no alargarme tanto, tenemos también la famosa astrónoma, porque pues ahora que estamos muy en empoderamiento, que qué bueno que se da, tenemos a una astrónoma mexicana, que bueno, ella fue originaria de Beşiktaş, en Turquía, se viene aquí a México y se casa con un matemático mexicano. Se conocen en Harvard, bueno, pues se casan y pues vienen aquí a México a la famosa doctora Paris Pishmis, que parte de sus restos están en el INAOE, y a ella le debemos también el famoso catálogo Pishmis de unos objetos del espacio profundo, y pues también de pues muchos avances que hizo en la UNAM, y ella también fue una de las primeras personas que fundaron el Observatorio Astrofísico Nacional, ¿no? Y ya después pues los famosos observatorios que están en el norte, en Ensenada, Baja California, cuando ustedes tengan la oportunidad de ir. Por favor, dense la bonita oportunidad de ir a San Pedro Mártir. Y pues bueno, aquí también pues que tenemos el famoso cazador de agujeros negros, que es el gran telescopio minimétrico. Recordemos que está a 4.580 metros de altura. Por si alguien se quiere animar a escalar montañas, pues puede ir a ver este bonito cazador de agujeros negros. Ya saben, la imagen del centro de nuestra galaxia, que recordemos que es un agujero negro a una distancia de 30.000 años luz. Y también del famoso M86, que fue muy famoso en 2017 por la famosa interferometría de larga base, pues para tomar bueno, no la fotografía, porque si no es una fotografía, realmente es una imagen que se pudo conjuntar. Mexicanos tuvieron que ver en esa imagen, tanto como en la de 2017 como ahora, y que pues deberíamos sentirnos también muy orgullosos, porque pues el trabajo se sigue haciendo, pues pese a las trabas, pese a la gente que pues le da miedo todavía. Y pues eso también nos toca como divulgadores decir, oye carnal, espérate, no está tan difícil. Si un cuate llamado Guillermo Haro, que ni siquiera era astrónomo, era abogado, se convirtió en uno de los más grandes astrónomos, si no es que el más grande astrónomo que tenemos hasta la fecha, su formación fue abogado. Entonces, pues si alguien de aquí dice, hey, oye, yo estudio diseño y de repente empecé a trabajar en un McDonald's,
Digo, ya saben, por el estereotipo malvado que tienen por ahí, y de repente ese mismo diseñador gráfico dice, oye, ¿qué crees? Acabo de descubrir, no sé, la galaxia más lejana de nuestro universo. Oye, pero soy diseñador gráfico. Ah, bienvenido, pues la ciencia es para todos, ¿no? Y la astronomía viniendo de un país como es México, vete a la NASA y vete a uno de esos lugares donde te diga, oye, ¿y qué conoces de astronomía en México? Te apuesto que saben más que los mismos mexicanos de pie. Entonces, creo que yo me siento muy orgulloso de mi país, no es que sea nacionalista, pero si me dicen, oye Omar, ¿qué prefieres? ¿El observatorio de Mount Wilson, que donde estuvo Edwin Hubble para descubrir que las galaxias se están expandiendo? ¿O la cámara Schmidt que tenemos aquí, que descubrió los objetos Herbig Haro? Creo que la respuesta es obvia. Entonces, bueno, terminé mi gran monólogo. Excelente, fíjate, me encanta que des tu opinión así como tal. Quisiera resaltar algunos puntos. Me gusta mucho que le digas a nuestra audiencia que no le tengan miedo a las matemáticas por un lado y que no le tengan miedo a hacer ciencia. Yo les platico también que sí, cuando pensamos en científicos, pensamos en que tienen que ser muy genios, ¿no? Personas genias o que tienen que ser expertos en matemáticas, pero en realidad todo el conocimiento implica nada más echarle ganas, que es lo mismo que echarle horas. Es decir, conforme va pasando el tiempo, las horas, entre más vas estudiando, más vas avanzando, tranquilito, sin tenerle tanto miedo a los exámenes. Cuando menos piensas, ya tienes bastante conocimiento acumulado, pues. O sea, los científicos no nacen genios, los grandes genios que existen en la ciencia son excepcionales, pero la ciencia no se hace con 15 genios que tú conozcas. La ciencia se hace con miles de millones de personas todos los días avanzando granitos de arena. Un numerito más, un dato más, una observación más, una fotografía más, otro dato más, una interpretación y todo eso. O sea, la ciencia se genera por pequeñas personas. Vámonos olvidando de los grandes genios, porque sí, hacen avanzar a la ciencia a grandes saltos, claro, pero la mayoría de la ciencia normal y cotidiana, se va originando por pequeños trabajos. Obviamente solo se muestra el resultado final, y a veces es el más espectacular, y tal doctor hizo esto, pero ese doctor no lo hubiera podido hacer si antes no hubo 500 o 500,000 investigaciones que te decían, por aquí no va porque no encontré nada, por aquí tampoco porque en este rasgo de espectro no encontré nada, en esta área no hay nada, en esta otra ecuación no llegué a nada, etcétera. Tantas puertas que tenemos que cerrar para después encontrar una abierta, ¿no? Y todo eso se construye con ciencia de a pie, de a diario, de personas normales, que no son ni más genias, ni nada, ni muy matemáticos, son personas solamente que han dedicado sus esfuerzos porque tenían curiosidad de seguir aprendiendo, ¿o no lo crees así? Sí, yo creo que la verdad, si hay algo que te encante demasiado, y esto es como un mensaje, yo creo que en general, te tiene que gustar demasiado sufrir de la ciencia, vivir de la ciencia. Francisco Díaz Covarrubias, esta persona que les mencioné, esta persona no tenía dinero. Le dijo, oye Benito Juárez, pues como sabrás, venimos de una guerra un poco complicada, no sé si sabes, 3 años, pero tenemos telescopios que están arrumbados, rotos, ¿crees que los podamos echar a andar? Sí, espérate unos 4 años, hay que pues preocuparnos por mejores cosas. Lo entiendes, ¿no? Dice, espérate, venimos de una guerra, venimos de cosas difíciles, y este tipo quiere todavía hacer ciencia. Oye, pues ¿en qué mundo vives, carnal? No, espérate, ¿qué dice después? Mejor, algo mejor. ¿Qué te parece si nos vamos a Yokohama? Porque va a haber pues, es que, ¿qué crees? Va a haber un eclipse solar, y pues van varias naciones y nosotros queremos ir. Pues, ¿cómo ves, carnal? Sí, espérate. Llega Sebastián de Tejada y les dice, órale, va, yo les doy el dinero. Pues perfectísimo. Se va Sebastián Lerdo de Tejada y dice Porfirio Díaz, pues como ven, yo les voy a meter más dinero. Y ese viaje que les costó 30 días, o sea, imagínate un mes para poder llegar a Yokohama y decir, bueno, pues ya acabamos, luego, ¿qué hacemos? Espérate, hay que presentar los resultados. Uy, espérate, ¿y eso dónde es? Aquí en Japón, ¿verdad? Digo, para no caminar tanto. No, mi chavo, es en París. ¿Cómo que es en París? Sí, carnal, pues vas a tener que moverte. Bueno, otros 2 meses más de recorrido, cruzando Asia y llegando a París. ¿Para qué creen? Que México fuese el primer
la primera nación, la primera delegación en todo el mundo en mostrar las mejores imágenes del tránsito de Venus por el disco solar. Y todo con esfuerzo, con dedicación, sabiendo que no tenían inclusive los mejores instrumentos porque competían contra los rusos, estadounidenses, franceses. Que los franceses tenían avances muy buenos en la óptica en ese momento y los alemanes ni les digo. Y llegan los mexicanos, oigan, ¿qué creen? Por cierto, nosotros ya las tenemos antes que todos y las mejores imágenes. ¿Cómo fue eso posible? Y lamentablemente de eso casi ni se habla. Y es una delegación que hasta la fecha les debemos tanto, porque ya después se crea, pues a él le debemos también muchos libros, como es el mismísimo Francisco Díaz Covarrubias, la primera delegación mexicana en tomar estas fotografías, y uno dice, pues en que estábamos pensando mientras vivíamos y salíamos de guerras, y así de, espérate, y entonces, ¿qué hacemos después? Digo, pues ya llegamos, ¿no? ¿Dónde ponemos los observatorios? Yo tengo una idea, no sé si les parezca bien, pero ¿qué les parece si lo ponemos en el techo de Palacio Nacional? Y felicidades, ahí nació el primer observatorio astronómico nacional. Llega después Porfirio Díaz y ya como tal, un famoso 5 de mayo de 1878, la astronomía comienza hecho y derecho. ¿Quién lo diría? Veníamos de guerras, veníamos de intervención francesa, de intervención norteamericana, y neta sacamos ciencia en esos, o sea, ¿qué rayos está pensando? Y ahorita no venimos de guerras, venimos de a lo mejor cosas diferentes, a lo mejor la guerra está a miles de kilómetros, a cientos de kilómetros de donde nos encontramos, y a pesar de eso, pues seguimos sacando ciencia, venimos del COVID, venimos sacando ciencia todavía. Entonces yo creo que la enseñanza pues es muy clara, ¿no? Tiene que existir estos pequeños granitos de esfuerzo que día con día van creciendo, y pese a las adversidades, México ha demostrado que no solamente se va a levantar económicamente, sino se va a levantar de manera científica, y eso por sus grandes científicas y científicos. Digo, pues UDG es el gran ejemplo. Digo, ya vi el rover que se van a llevar a competir. Yo digo, bueno, pues es que estos chavos están cañones. Yo nada más vi su Roberto, que lo pude ver en algunas imágenes del Talentland, porque me hubiese encantado ir. Y dije, bueno, pues estos muchachos, pues ya cuando nos vemos en Marte, ahí dándole la llantita al Curiosity o al Perseverance. Entonces, la verdad es que estoy muy de acuerdo con lo que me están mencionando ustedes. De Excelente, hecho, fíjate. Ajá. no Dale, sé Alan. si hayas visto en las publicaciones, pero tenemos un equipo que va a presentar un paper en el Congreso Internacional de Astronáutica. Y en París, ¿no? Creo. Sí. Uf, sí, Y creo que ahí sí los había visto. recibieron 4.800 papers, de los cuales solamente aceptaron 1.300, me parece. Entonces, pues estamos diciendo que son trabajos universitarios, pero son de México y son de aquí. Y ¿sabes qué es lo mejor? Que a mucha gente le llega a sorprender. Pero yo, por ejemplo, y ustedes, ¿saben qué dicen? Qué bonito, o sea, es que esto es México. O sea, siempre México dando de qué hablar en la rama de la ciencia, pero sobre todo en la astronomía. Digo, al menos es el tema que nos dedicamos ahorita. Y decir, sí, es esperable. Venimos de una gran casta de grandes científicas y científicos dedicados a la astronomía. Y yo digo, no me sorprende. Esto es lo que es México. Entonces, cada vez que, como tú bien me lo dices, Adam, que ahorita se van a ir a París a sufrir un rato, o que se van, a lo mejor se pueden ir al European Rover Challenge fácilmente con el rover que ustedes tienen, o creo que ustedes se van a ir al University, si no mal sé. Mira, excelente. Yo solo puedo decir, sí, me lo esperaba. Yo ya sabía. Sí, porque Ajá. Perdón, déjame presumirte también que Alan está en el equipo de SpaceX, que quedaron en segundo lugar a nivel Latinoamérica presentando un prototipo de satélite, y que a nivel México, por ejemplo, a nivel nación, estamos organizando ya el Encuentro Mexicano de Cohetería Experimental en México. Ya va la segunda edición, donde se van a unir un montón de universidades de todo el país, más de 30 universidades, presentando diferentes prototipos de cohetes experimentales
O sea, a mí me encanta el panorama que se está viendo en México. Varias asociaciones estudiantiles en diferentes universidades. No sé, a mí me encanta. No sé si estaba yo muy alejado de esto, sin embargo, creo no estar tan errado en el decir que a partir de hace unos 10 años, tal vez por los divulgadores, gracias a los divulgadores y las redes sociales, pero se ha realzado mucho la importancia de todo este tipo de proyectos, al menos a nivel nacional. Esa lectura quiero darle. No sé si tú tengas la misma lectura, Omar. Efectivamente, la verdad es que ha ayudado demasiada difusión, nos hemos conocido como tal los divulgadores. Yo creo que gracias a estos medios, yo sé que UDG Space aquí está, existe, y no solamente existe, se está destacando gracias a que pues estos famosos medios nos han dado ese alcance. Al igual que ustedes, pues no conocerían un chavito loco medio raro que se llama Omar Saldaña y le dicen el Chico Cosmos, y que también hace pues su labor, ¿no? Aquí en Puebla, y que pues esos esfuerzos, pues más que ser un sentido de competencia, que pues al final, curiosamente, esos son los modos de educación, pero más que un sentido de competencia es un sentido de cooperación, porque pues al final sí vamos a competir, pero nosotros como país, contra otros países, porque pues al final, como se los dije alguna vez a unos chicos, nos guste o no, el Hubble no es nuestro. El Hubble, nos guste o no, es más, y lo tengo que decir porque ustedes también lo notaron muy bien, es más de Europa que de la NASA. Entonces, claro. Nos guste o no, no es nuestro, no hay que sentirnos al 100 orgullosos, y hay que sentirnos orgullosos de que como humanidad ya pudimos ver que somos capaces de hacer grandes cosas, y las podemos poner tan lejos como queramos, y comunicarnos ni se diga. Pero de que eso a que sea nuestro, no. Y me refiero también a muchas cosas en general que se venden que esto es nuestro, que se venden que es de México, o que se venden que, hey, yo estoy en Gringolandia, yo soy esto, pero cuando quiero me pongo la bandera de México y cuando me conviene. Entonces nosotros no somos así, nosotros somos de la bandera de México siempre y para nosotros, porque sé que alguna vez no nos dieron ni siquiera nos conocían, pero ahorita como vieron que ya nos estamos levantando la mano ante el mundo y decir, oigan, somos de acá, somos de Guadalajara, por ejemplo, yo soy de Puebla, somos de Ciudad de México, y nosotros vamos a ir a esos lugares a destacar, es algo que yo digo, sí, no me lo esperaba. Es muy bello, o sea, decir, me dicen muchos niños, oigan, joven, ¿y por qué no nos sentimos orgullosos? Bueno, yo sí me siento orgulloso porque yo lo conozco, pero es que tú no lo conoces, y para eso estamos aquí, para enseñarte. Entonces, eso de que nosotros tenemos el acceso a la ciencia en general, pues es una mentira, hay que ser muy claros. Lo único que tenemos a México son de nosotros para nosotros, porque eso sí, ahorita digamos que James Webb llega a ser un gran descubrimiento. Recordemos que se quedan en un acervo de un año, y a partir de ese entonces ya se vuelve para el público en general. Pero imagínense, si un día nos quejamos, o un día sabemos que podemos perder demasiado por no publicar algo a tiempo, por un día o por un segundo, imagínate un año, que es como, así están las normas de la Unión Astronómica Internacional. Entonces sí es como de, yo creo que mejor empecemos a generar nosotros nuestra ciencia. Ahora que ustedes dicen de la cohetería experimental, de los satélites que ustedes están desarrollando, es algo que hay que darle más importancia, muchísima más continuidad. Y yo te lo digo porque aquí en Puebla se vive mucho del éxito, entre comillas, de Aztexat 1. Pero sabemos que Aztexat 1 no es nada mexicano. Es simplemente, oye NASA, tengo entendido que tú vendes el kit de haz tu propio CubeSat. Me va a costar dinero, ¿verdad? Sí, efectivamente. No, perdón. Yes, of course. Ok, pues bueno, venga, chepa acá, ¿no? Y pues realmente es tecnología de la NASA que se armó aquí en México, pero que se probó allá en Ames, y ya, y eso fue todo. Y aquí andan con la bandera de que se hizo aquí en México y que se hizo en Puebla. Realmente no fue así. Hay que sentirnos orgullosos por lo que hacen ustedes, principalmente primero como UDG Space. O sea, yo cuando vi su rover, también conozco a una chica que se llama Natalia, por ejemplo, que ella está también en la parte de los rovers.
Y me dice, pues es que nos ha costado mucho trabajo, nos ha costado trabajo hacer lo de los cohetes, porque sabemos que iniciamos desde cero. O sea, yo así digo, pues claro, así empezó la ciencia en México, por eso no me sorprende todo el gran avance que nosotros como mexicanos, para mexicanos, estamos haciendo. Y no estoy metiendo mexicanos que nacieron allá, en Gringolandia, que qué bueno que vengan a enseñarnos, pero hay veces, y no me dejarán mentir, que aplaudimos más de lo que se nace allá que de lo que hacemos aquí. ¿Y qué pasa? Lo dejamos siempre en el rincón, en el olvido. Los dejamos olvidados, como empezamos esta plática. Claro que sí, los olvidados como la empezamos. Qué bonito cierre. Nada más me gustaría puntualizar eso, que a veces celebramos mucho más que alguno de nuestros ingenieros vaya y le den trabajo en la NASA y salen todos los noticieros de México, pero por ejemplo no salió en todos los noticieros de México cuando Alcubierre hizo su teoría sobre modificar el espacio-tiempo. Qué belleza. Tantos avances a nivel mundial. Es más, no nomás mexicanos. Juan Martín Maldacena, con el segundo realce que le dio a teoría de cuerdas a nivel mundial, ¿quién lo conoce porque es argentino? Nadie. Conocemos NASA, pero no conocemos la ciencia que se hace en todo el mundo. Y más la ciencia, los esfuerzos que estamos haciendo en México. Estoy muy de acuerdo con tu discurso. Y mira, para irle dando cierre, así como habías concluido tú, de los olvidados, me encantaría, tú aquí en tu presentación que nos pasaste, tienes una recomendación de libros. Me encantaría claro, que nos le hicieras, pero antes, invitarte para algún segundo episodio, porque nos está encantando, bueno, al menos a mí sí, hablar de la astronomía en México y de la ciencia en México. Entonces, primero, hacerte la invitación aquí dentro del episodio para que no te nos escapes, hacerte una invitación y pedirte tus recomendaciones con respecto a los libros que tienes ahí anotados. Sí, bueno, pues claro, yo aceptar de nuevo la invitación. Créanme que trabajar al lado de UDG Space a mí también me ha ayudado demasiado a abrirme en el camino de la divulgación. Yo sé que esto no se logra solo, esto se logra, como se los decía, en cooperación entre nosotros, colegas mexicanos, y yo la verdad es que yo les agradezco a ustedes sobre todo pues la oportunidad. Y bueno, en recomendaciones de libros, pues como ustedes verán, tengo 3 libros. Uno se llama Historia de la Astronomía en México, que es un compilador del doctor Marco Antonio Moreno Corral, un académico muy bueno formado también en el INAOE, y pues estuvo mucho tiempo en Ensenada, Baja California, dándonos cátedra. Alguna vez él nos dio una plática justamente de esta historia de su compilador, leí su libro. Por favor, está en el Fondo de Cultura Económica. Ustedes lo pueden adquirir a muy buen precio en Amazon, en Mercado Libre. Digo, si ustedes tienen 120 pesos, 130 pesos, a lo mejor uno dice, ay, hoy me dieron ganas de echarme un Smirnoff de tamarindo. Bueno, con eso te alcanzan para los 3 libros que tenemos aquí. Tenemos también la morada cósmica del hombre, también cómo ha evolucionado la ciencia en una perspectiva general, también del doctor Marco Antonio Moreno Corral. Y pues lo que les venía diciendo, la Odisea de 1874, el viaje internacional de los científicos mexicanos, que fue de la primera delegación mexicana en ir a Yokohama, Japón, donde se instalaron 2 observatorios para observar el tránsito de Venus en el disco solar. Y donde, pues bueno, fue una odisea porque les digo que se tardaron 3 meses entre irse de la Ciudad de México, después para irse a Japón, tomar sus resultados y de ahí pues bueno, carnal, ¿de aquí para dónde? Pues para París. Ah, chirrión, pues va. Digo, ya que ahorita vamos a tener a colegas de UDG Space en París, pues bueno, recomiéndenles este libro de Odisea 1874, que creo que en París, creo que son 14 horas o 12 horas en avión. Bueno, pues aquí se tardaron aproximadamente 3 meses. Entonces, aquí ya tienen la recomendación. Todos son del Fondo de Cultura Económica, para que ustedes la puedan adquirir. Saben que esto pues también se apoya, pues es una editorial 100% mexicana y se apoya también para futuros trabajos de mexicanos, y mexicanas y mexicanos. Entonces, pues bueno, ahí está las recomendaciones y pues el obvio sí a su siguiente episodio. Excelente. Cuéntanos tus redes sociales, ya para ir cerrando, ¿dónde te podemos seguir? Claro, me pueden encontrar en Instagram, ellos me pueden encontrar como el Chico Cosmos. Subimos ahí por general fotografías de la luna, subimos pues los progresos de la divulgación científica que les menciono,
que vamos a escuelas, vamos a diferentes lugares a pues, enseñar ciencia, a comunidades en donde no les llega la ciencia, es más, no les llega a veces ni el agua ni la electricidad, luego no tienen ni sillas en donde sentarse, pero pues hasta ahí llegamos y pues es nuestra labor, ¿no? Entonces, pues ahí nos pueden seguir, el Chico Cosmos, ahí nos encuentran, nos pueden seguir. Excelente. Alan, no sé si tú quieres hacer alguna recomendación o decir tus redes sociales. Pues bueno, yo creo que recomendación por el día de hoy no tengo, pero afortunadamente el Chico Cosmos nos compartió 3 libros, entonces pues me voy a robar uno. Y mis redes sociales ya saben que me pueden encontrar como Alan Saúl o Alan Saúl 1573 en Instagram. Así es, yo tengo la triada perfecta con arroba Alejandro Sau en Twitter, en Instagram, en TikTok ahora. Y bueno, también ya saben que estoy también muy activo en Facebook para los que me siguen ahí. Y pues nada, recuerden que si les gustó este episodio, compártanlo con sus amigos. Y si no les gustó, compártanlo con sus enemigos para que se aburran. Esperamos estarnos escuchando en el próximo episodio y hasta pronto. Nos vemos. Diálogos Espaciales, el podcast oficial de la comunidad UDG Space. Aportando un granito de galaxia a tu conocimiento.